Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Bienvenida Erenita da Silva por acompañarnos hoy. Gracias como panelista. Bueno, mientras aquí en Uruguay nos acompañó un sol muy lindo el fin de semana, no dejábamos de horrorizarnos, entristecernos y también, ¿por qué no asustarnos?, ante los hechos que sacudieron el viernes a París y que nos iban llegando. Hoy la inmediatez con la globalización y la tecnología es impresionante. Uno poco menos que se siente en el lugar, salvando todas las distancias, por supuesto, pero de alguna manera sintiendo y acompañando, primero todo el desasosiego, la confusión, y después de a poquito, bueno, ir entendiendo una vez que nos iban informando de qué era lo que había pasado en París. Y después el análisis que hace el mundo entero a propósito de este tipo de eventos. Ya no eres la primera vez que en Francia y puntualmente en París el terrorismo marca presencia y anuncia su posición. Pero esta cosa sincronizada, estos ataques todos juntos, realmente deja al ser humano como en un lugar de una vulnerabilidad tan grande. Hoy vamos a tener, por supuesto, como invitado a Martín Satú, nuestro compañero de la tele, especialista en asuntos internacionales, para que nos haga una puesta a punto. Lo primero que uno hace en estas situaciones es decir, bueno, a ver, ¿dónde están las responsabilidades? ¿Por qué pasó esto? Ese diagnóstico, ¿quién es el enemigo? Y empiezan las versiones, ¿no? Que no es una cuestión religiosa, que es una cuestión ideológica. A ver, esto tiene un génesis, y este génesis es mucho más profundo y va mucho más allá de una ideología o de una religión. Y eso tal vez lo que está bueno que hoy nos ayuden a entender un poco para pararnos, para mirarlo. Porque hoy por ahí no te toca acá, pero puede tocarte acá. Y porque además hay que tener opinión. Hace unos años tocó en Buenos Aires, en la AMIA, en la Embajada de Israel. Ni que hablar, por pero digo, ejemplo. tampoco el punto es generar la paranoia, ¿no? Pero sí, además de enterarnos y por una cuestión humana y de solidaridad, saber qué pasa y por qué, pero además porque también Uruguay está definiendo su posición en la lucha contra el terrorismo. Hace poco lo hemos debatido, sobre todo desde que Uruguay ocupa este lugar en el Consejo Directivo. Bueno, ¿cómo nos vamos a presentar? ¿Cómo vamos a acompañar? Y sobre todo entender, porque es muy fácil a partir de ahora caer en errores, sobre todo de discurso. Sobre todo de discurso. Vamos con el tape, director. Los terroristas eligieron la noche de este viernes 13 para perpetrar su matanza en una ciudad con sus restaurantes, discotecas y otros lugares de ocio a rebosar. El sangriento plan comienza poco antes de las 9:30 de la noche, cuando un grupo de terroristas con fusiles de asalto comienza a disparar contra los clientes del restaurante Le Petit Cambodge y el bar Le Carillon en el centro de París. Allí matan a 12 clientes. Continúan calle abajo y en un restaurante cercano, Casa Nostra, dejan 5 muertos. Casi simultáneamente, otro comando ataca con granadas varios locales, entre ellos una hamburguesería, en las inmediaciones del Estadio de Francia, donde la selección gala jugaba en esos momentos un amistoso con Alemania. Las explosiones retumban en el estadio a pesar del bullicio. Tras unos momentos iniciales de confusión, el pánico se adueña de los 80.000 espectadores, a quienes la policía, por seguridad, obliga a permanecer allí 2 horas. Pero lo peor está todavía por llegar. Otro grupo de terroristas ataca varios locales cerca de la Plaza de la Nación, provocando 19 muertos. Unos minutos después, los kamikazes irrumpen en una popular sala de fiestas, Bataclan, donde cerca de 1.500 personas asistían a un concierto. Al grito de Alá es el más grande, disparan sin piedad contra los clientes. Algunos logran alcanzar la salida de emergencia. Otros, a la desesperada, tratan de huir por las ventanas. Quienes alcanzan la calle, aún a trompicones, son los afortunados, porque en la discoteca los terroristas, antes de suicidarse, han matado a más de 80 clientes. Bien, y una vez que los yihadistas se atribuyen, el Estado Islámico se atribuye estos ataques, ya el domingo Francia estaba bombardeando lugares puntuales del Estado Islámico en Siria, ¿no? Centros de entrenamiento y demás. Y el viernes mismo, recordemos, también hubo un atentado. Que fue desbaratado, supuestamente. Murieron 40 personas. No, entonces me refiero al Yo te estoy hablando del Líbano. Yo de Estambul.
que aparentemente, bueno, lograron evitarlo. Vamos con nuestros invitados ya. Antes explicarles que nosotros teníamos toda la intención hoy de dedicarle el programa a una amenísima charla con un gran talentoso actor argentino, Miguel Ángel Solá. Gracias por acompañarnos hoy, porque viene de gira al Uruguay con su exquisita obra de Mark Twain, El diario de Adán y Eva. Y bueno, queríamos aprovecharlo al máximo, pero claro, entre que combinamos esta entrevista y hoy ocurrió lo que ocurrió. Por supuesto que además es una persona que con su sensibilidad también va a sumar al debate, ni que hablar. Pero y además vive en España, o sea que también tiene otra mirada muy interesante y más cercana a los temas. Pero le pedimos a Miguel Ángel que tenga un poquitito de paciencia y nos acompañe en este debate y después sí nos introducimos derecho en la obra. Son dueños de casa, hacen lo que quieren y lo que deben hacer para la gente, así que no se preocupen. Yo estoy aquí, además me interesa, porque hay cosas que no sé de lo que ocurrió. Martín Sertú, gracias. Sos una pieza fundamental en el programa en el día de hoy. Estoy encantado de que me regalen la posibilidad de estar junto a alguien que admiro y mucho. Lamento que no poder sentarme a escucharlo en lo que él venía a hablar, pero vamos a compartir un rato para sacar limpio algunas cosas que todos queremos poner en claro. Dividamos el programa, ¿sí? Además te tenemos a ti nada más que un ratito porque estás ocupadísimo, Martín, así que empezamos contigo y con un análisis sobre los hechos ocurridos, ¿te parece? Orientanos, ubicanos, Martín. Bueno, a ver, decías, al día siguiente de los ataques del viernes, Francia acometió una respuesta de bombardear Raqqa en territorio sirio, un feudo del Estado Islámico, pero esa respuesta, digamos, viene precedida de más de exactamente 850 bombardeos similares sobre las mismas ciudades donde opera y es el feudo de Estado Islámico. O sea, no es nada nuevo la respuesta. Exacto, pero si nos vamos a Francia y nos ponemos a ubicarnos en lo que está ocurriendo, en Bélgica, en Molenbeek, en las afueras de Bruselas, hay más o menos, según fuentes de inteligencia, entre 3.000 y 5.000 yihadistas o personas vinculadas a distintas ramas del yihadismo europeo. En los suburbios de Lyon hay entre 10 y 12.000. A Siria han viajado desde Europa unas 50.000 personas que han llegado para integrarse o para entrenarse con Estado Islámico y otros frentes yihadistas, que luego han vuelto a Europa por distintas vías legales, otras vías no legales, y que comienzan a operar. Hay un cambio que es radical y que es muy curioso de observar. Hasta ahora, Estado Islámico no había demostrado una capacidad de poder operar en los países occidentales como sí lo hacía Al-Qaeda. Recordemos que los atentados de enero de este año, el de Charlie Hebdo y el que tenía que ver con el supermercado Kosher al día siguiente de Charlie Hebdo, eran eran unidades que respondían a Al-Qaeda. Lo notorio y lo claro es que sus víctimas eran el objetivo principal, los periodistas, dibujantes, los que trabajaban en Charlie Hebdo o los que estaban en el supermercado Kosher. Aquí Estado Islámico no discrimina nada, mata al que sea y como sea. Bueno, es la primera vez que tenemos en Europa en el escenario de Estado Islámico ya operando de forma coordinada. No lobos solitarios, no atacantes que, bueno, en nombre de Estado Islámico perpetraron ataque. Esto es una acción coordinada en la que se involucraron no menos de 70 u 80 personas, según se está sabiendo ahora, en lo que tiene que ver desde la logística en Siria hasta la ejecución en París. Bien, antes, cuando Al-Qaeda era la gran figura a la que había que mirar, el demonio, ¿no? Uno entendía o le habían explicado más o menos qué había atrás, ¿no? ¿Dónde estaba el génesis de tanto veneno, de tanto odio, de tanta angustia? Ahí Occidente tenía todas sus mea culpas para hacer. Hoy, ¿cómo hay que mirar esto? Al-Qaeda se debilitó, Al-Qaeda se fracturó. La mitad de los miembros de Al-Qaeda, especialmente en Irak, se fueron a 3 grupos. Uno es el Frente al-Nusra, que opera en Siria y que quiere la caída de Bashar al-Assad. Otra rama se integró al Estado Islámico y otra rama se integró a los rebeldes que también luchan para quitar a Bashar al-Assad. En Siria los 3 grupos, las 3 facciones operan de distinta manera, pero tienen un fin único, que es que caiga el régimen de Bashar al-Assad. Pero a su vez combaten entre ellos, por posesión de territorio y por posesión de posiciones estratégicas. ¿Y cuál es el fin del ataque a Occidente?
Francia fue el primero. Cualquier país que apoye. Francia fue el primero en decir hay que ir a Siria y atacarlos en Siria y bombardearlos. Y es el que lidera la coalición en Siria. A ver, si estamos viendo que los rebeldes sirios que combaten a Bashar al-Assad hoy por hoy son apoyados logísticamente, políticamente y tienen hasta la logística apoyada por Francia, por Estados Unidos, por el Reino Unido, dentro de ellos hay militantes de Al-Qaeda que hasta hace 8 o 9 años eran combatidos por estos mismos países. Pero bueno, como el fin final es para estos países occidentales que caiga Bashar al-Assad, en este caso son funcionales a su estrategia de largo plazo. Como también combaten a Estado Islámico, también son funcionales a eso. Antes, muchos de estos militantes de Estado Islámico formaban parte de Al-Qaeda. Dentro de un tiempo quizás están en otra área. Hoy por hoy, para diferenciar, los ataques del 11 de septiembre involucraron a 1000 personas de Al-Qaeda para poder organizarlos. Hoy por hoy, Estado Islámico tiene entre 60 y 70.000 personas operativamente trabajando. Tiene más de 2.000 millones de dólares en recursos a su favor. Supera largamente lo que podía ser Al-Qaeda en su momento. Es una nueva forma de terrorismo mucho más desorganizada, mucho más violenta y mucho más efectiva en la forma de infundir el terror, habiendo comenzado por los linchamientos, las ejecuciones y las decapitaciones. Todo mostrado por internet, exacto. Sigue reaccionando de la misma manera desde el año 2001 hasta ahora. O sea, la reacción de Occidente ha sido siempre la misma. Ir y bombardear, ir y buscar ese camino. Entonces, me parece también que acá yo creo que se nos genera un gran problema en cuanto a que no ha dado resultado esa política de ir bombardear. Y bueno, ¿qué haces? No hay que replegarse y decir, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se combate? La pregunta es ¿es bélica la respuesta que tiene que dar Occidente? No sé, perdón, pero antes de entrar a ese punto, es muy interesante el análisis que hizo Martín, muy interesante, con muchas cifras, con mucha información. Yo quisiera agregar algún elemento más que lo hace más complejo y de una interpretación más difícil. Señalaba Martín con mucho acierto las distintas fracciones que hay dentro, digamos, del yihadismo, del terrorismo islámico, como se le quiera llamar, y el objetivo de Occidente de derribar a Bashar al-Assad, el presidente de Siria. Sin embargo, también hay que notar que en lo que podríamos llamar Occidente ampliado, por decirlo de alguna manera, que está Rusia, ¿verdad? Que también lucha contra el terrorismo, claramente, porque el avión que bajó el Estado Islámico era ruso, pero Rusia lucha a favor del presidente de Siria. Es decir, no es tan sencillo que están todos para tirar al presidente de Siria. Rusia, una de las principales víctimas del terrorismo, le bajaron un avión con pasajeros civiles, está luchando para mantener en su poder al presidente de Siria. Y a ver, es uno de los problemas que sobreviene. Porque Rusia es el único país que no es de la región que tiene botas sobre el terreno, que se llama botas en el terreno, es decir, tiene militares operando y no son bombardeos aéreos o drones, no, tiene efectivos militares allí, sobre el terreno. Seguramente Francia va a enviar, están sopesando la posibilidad de que Estados Unidos, Reino Unido, aunque sea unidades estratégicas de comando, comiencen a operar. Todos contra Estado Islámico, sí, pero no todos contra el gobierno de Bashar al-Assad. Porque Rusia dice, a él lo vamos a defender, mientras que Estados Unidos, Reino Unido y Francia dicen, a él lo queremos bajar. ¿Qué va a pasar después? Putin acaba de decir, en este momento, hace minutos, en Anatolia, donde se desarrolla la cumbre del G20, sí, acaba de decir que Estado Islámico tiene miembros de más o menos 18 países, 12 países europeos, el 56% de los miembros del Estado Islámico son europeos, de origen árabe, pero nacidos en Europa. Que estudiaron en Europa. Que están financiados por 40 países, entre ellos muchos del G20. Bueno, eso explícamelo. Ahí es donde yo no entiendo, y creo que ahí nos perdemos todos. El petróleo. Bueno, claro, pero ahí es donde nos perdemos en entender el dibujo o el puzzle. El futuro de Francia, si llega a ganar Marine Le Pen, hoy aliada puertas adentro a Putin. Ahí cambiaría también el curso de esto en unos años. Es complejo. Marine Le Pen pidió hoy que todos los refugiados comiencen a estudiarse caso por caso, pero que los expulsen. Que no sí, bueno, porque en algún momento también se le atribuyó la explicación a estos ataques, así rápidamente y muy simplistamente, a la apertura de Francia a los refugiados, justamente. Un terrorista entró por allí, y eso hay está un comprobado. Tema que es la compra de pasaportes que desde ese lugar se pueden comprar. Yo no sé si el que se va a suicidar se preocupa de tener el documento en el bolsillo, Digo, tenía un pasaporte, claramente, tenía el pasaporte con la identidad de una persona que entró vía Grecia.
bien puede ser él, se esperarán los resultados, si ese pasaporte corresponde con la identidad de lo que quedó de ese cuerpo, o por qué motivo tenía ese pasaporte. Quizás para infundir más miedo y decir, miren, los que entramos vía crisis de refugiados, somos los que estamos aquí. ¿Qué es esto de los que tienen la cédula de identidad S? ¿La cédula de identidad? S. ¿En Francia? Sí. Que son identificados como potenciales, no son terroristas, pero podrían ser. ¿Qué es esa categoría de ciudadanos? Están marcados. En los suburbios de las grandes ciudades hay mucha gente que participa o que tiene que ver con las actividades de la comunidad islámica o que son potenciales riesgos para la seguridad francesa y los marcan. Bueno, otra vez, ¿no? Qué dificultad enorme se nos presenta también una vez más para separar bien las aguas, separar lo que es el Islam de lo que son estos terroristas. Es realmente un desafío enorme para el mundo entero todo esto que está pasando, de cómo ubicarnos, cómo mirar las cosas desde el lugar correcto. No olvidemos tampoco que esto que pasó en Francia pasa en Siria todos los días, pasa con la gente... Exacto. No, bueno, pero pasa en Nigeria con lo de Boko Haram, que es, digamos, la expresión yihadista en África y... Ahora nos toca en Occidente y ahí es cuando a veces abrimos los ojos y decimos, más nos está pasando. Yo creo que aquí tenemos una... A ver, perdóname que se nos va Martín. El Islam condenó radicalmente estos ataques. Sí, estamos hablando de las principales autoridades, las que tienen verdadero peso y las únicas racionales y las que verdaderamente pueden hablar en nombre del Islam, condenaron radicalmente todas estas acciones y cualquier acción violenta que se cometa en nombre del Islam, que lo único que hace es, además de generar terror y matar civiles inocentes de la nacionalidad que sea y de la religión que sea, además están haciendo un daño enorme al Islam. Y perdóname que vuelva con la pregunta anterior, pero todo este plan de acción que me hace acordar al 2011 con otro frente o con otro enemigo, de cómo combatir esto, ¿no? La reacción inmediata de bombardear, tal como vos planteabas, como si fuera algo original, cuando en realidad lo vienen haciendo, interviniendo militarmente en conflictos ajenos, Occidente hace años, ¿no? Pero esta actitud de entonces vamos y bombardeamos, ¿qué sentido tiene? Y eso es para consumo interno en Francia, para decir, mostramos una posición de fuerza ante lo que fue un golpe durísimo en nuestra casa, en nuestro corazón, vamos a demostrar, porque hasta ahora se hacían los bombardeos, se trataba de difundir porque no es buena prensa estar atacando en cualquier otro país, pero ahora para Hollande y su gobierno tiene la justificación. Bueno mostrar, miren cómo le respondemos de una manera muy dura, que era un reclamo también de muchos franceses, de muchos. ¿No? ¿Era todos. un reclamo? ¿Y quién se cree que esto que esto es una manera de combatir lo que está pasando? Hollande ya había convencido al Parlamento y a su población de que intervenir en Siria era lo correcto, y de hecho lo estaban haciendo. Fernando. Sí, yo creo que acá, más allá del planteamiento que es cruel, estamos frente a una nueva forma de dominio. Una nueva forma que se establece, y el terror llevado a un extremo mayor que el terrorismo que conocíamos hasta hace poco. Que creo que si uno observa quiénes fueron los objetivos en los últimos atentados ahora en París, uno ve que podría ser cualquiera. Es una discoteca, es en un estadio, que finalmente se truncó bastante, pero que en realidad, ¿qué es lo que mostraba? Es cualquiera puede ser. Y en realidad, lo único que conocemos de todo esto es el terror. O sea, el terror que provoca, el terror que se difunde, todo el mundo lo supimos al instante. ¿Y cuál era el primer mensaje que uno podía descubrir? Aquí estamos, venimos y somos los que podemos. Ese es, de alguna manera, el mensaje que hay. La Ahora, herramienta es el miedo. Siempre, obviamente, es que el terror genera el miedo y el miedo se difunde. Y una vez que se difunde, lo estamos discutiendo nosotros aquí a una distancia considerable. ¿Qué hay de cierto en estos mensajes que dicen que se atribuye el Estado Islámico, que hacen referencia, bueno, efectivamente, al haber logrado el objetivo, el miedo que corre por la maloliente, entre comillas, ciudad de París, y el anuncio de veneno en las aguas de los parisinos? Va más allá incluso porque hoy un video de Estado Islámico amenaza a Washington como el próximo objetivo. Pero eso ya estaba planteado, Washington, ¿no? DC, pero en la jornada Washington, de hoy salió Roma. O sea, amenazaron a Moscú, Washington y demás, Londres, las principales amenazan y cumplen, ¿eh? Bueno, y cumplen, Francia ¿eh? No es que amenazan y se quedan quietitos. Yo creo que nosotros no llegamos a saber, y yo creo que ahí la inteligencia juega un papel sumamente importante en cómo desentramar esto, porque en realidad, pueden decir, podemos estar en cualquier lado, pero ¿cómo llegan? Podemos estar en cualquier lado, pero cómo actúan. Y en realidad la capacidad de respuesta, recién lo decíamos, es casi la misma que se daba hace 10, 15 años atrás.
cuando tenemos un fenómeno que es a mi gusto, totalmente diferente en lo que hace al planteamiento. No sabemos realmente, primero porque, por ejemplo, frente a Al-Qaeda, los Estados Unidos y después Inglaterra y después inclusive España manejaron ciertos objetivos localizados. Hoy en día esos objetivos localizados no podemos decir dónde están. Siria puede ser un objetivo, pero no el único. Si hay tanta gente que está reclutada y está en Europa, ¿dónde está el objetivo? ¿El objetivo es un frente determinado, con determinadas, o el objetivo es logístico? De todas maneras, es lo que representa Europa. El objetivo es lo que representa un sistema basado en la libertad, el respeto a los derechos humanos y la democracia. No, pero entonces volvemos al punto. ¿Qué tiene esto atrás? El objetivo a corto plazo es Martín, Siria, es después esto, Europa. Sobre todo pensando en las nuevas formas que planteaba Fer, ¿no? Bueno, que es la que vamos conociendo, cómo se va reclutando jóvenes en distintas partes, jóvenes que han tenido mucho más que ver en su experiencia vital con el mundo de Occidente, con la democracia, con estas realidades, que tal vez con toda la opresión o la tristeza que pueden haber experimentado en una crianza en su país de origen. Es una respuesta a la ¿Qué idea encuentran? del vacío. ¿Qué encuentran en estos movimientos terroristas? Bueno. Gente joven, que es ajena Vamos a entender estas una cosa, historias. y quizá, no sé cuánto tiempo hace que Miguel Ángel vive en España. Te voy a remontar a fines de los 90, Decime. Irlanda del Norte. Sí. Facciones católicas y protestantes luchando en el siglo XX, en Europa, digamos, floreciente, en Belfast, se enfrentaban. ¿Cómo se reclutaban a los miembros del IRA o de las fuerzas paramilitares? Aquellos jóvenes que no tenían estudios, que estaban sin trabajo, que no tenían un motivo de nada, van, les llenan la cabeza, les muestran una bandera, una pistola y dicen, mira, te doy un motivo para vivir y te doy 200 libras esterlinas y vas a ver que con esto... Y se creen que ahora tienen un motivo por el cual matar o llegar a morir. En España o el País Vasco, muchos jóvenes también marginados social, culturalmente, etcétera. Esta iba y los reclutaba de allí. Estos son jóvenes en nombre de estudiantes. una bandera y demás, te precisamos y vas a luchar por la independencia de Euskadi. Sí, un sentido de vida, cualquiera sea, pero Y un lo sentido mismo al fin. pasa en los suburbios de París, Lyon, Nantes, Marsella. En el paraíso. Acá le prometen vírgenes en el paraíso. En Francia Eso no pasa pasa. una cuestión de que en general son chiquilines que son segunda o tercera generación ya en Francia, o sea, hijos o nietos de inmigrantes, pero franceses y nacidos en el territorio, con un odio extremo a la policía, porque la policía los ninguneó, los apretó siempre por ser inmigrantes, viven en zonas, en los banlieues. Viven discriminados. Viven discriminados, entonces eso hace un caldo de cultivo para que Lo cual se no sumen. justifica, ¿no? No, Pero digo, por supuesto o sea, que no genera justifica, las condiciones pero es para donde que los van a buscar. En algún momento los más débiles sean los principales reclutados. Martín, sabemos que te tenés que ir. ¿No? ¿Te puedo hacer la última? Sí, claro. ¿Qué posición debería tomar Uruguay? Uruguay tiene que mantener una política, primero, una política exterior de Estado, que es consensuada con todos los partidos, que es la tradición histórica de Uruguay. Segundo, Uruguay tiene que estar muy atento a que este fenómeno es global y tiene que entender que Uruguay forma parte, hoy más que nunca, de una realidad regional y además tiene una responsabilidad a partir de enero de estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Defender todas aquellas acciones políticas que vayan en pos de luchar o prevenir el terrorismo a partir del Consejo de Seguridad de la ONU y a partir de los mecanismos en los cuales Uruguay interviene políticamente en el mundo. Pero una política exterior, reitero, de Estado, es decir, consensuada entre todos los partidos. Sí, pero decir que uno está en contra del terrorismo ya es un cliché, es una obviedad. Pero en el Consejo de Seguridad se van a desarrollar políticas, acciones. Bien. Se puede decir, bueno, vamos a hacer esto, lo otro, y Uruguay, llegado el caso, deberá decidir sobre uno u otro. Pero para ese objetivo compartible de la política de Estado que debe tener Uruguay, hay un obstáculo muy grande, que es que en el partido de gobierno no hay posiciones iguales. Entonces va a ser muy difícil llegar a consensuar distintos partidos cuando en el partido de gobierno no hay una visión única. Eso es muy delicado. Tenemos que despedir a Martín. Martín, muchísimas gracias por haber estado este ratito acá en este día tan ocupado para vos. Muchas gracias, de verdad. En instantes intentaremos tener una conversación telefónica con el embajador uruguayo en Francia. Y mientras tanto, bueno, hacemos un pequeño viraje y aprovechamos a Miguel Ángel Solá. ¿Qué sensación o qué te provocan estas historias que además viviendo en España las tenés mucho más cerca y tal vez más frescas que nosotros? Acá ya empezó también pero es la historia del ser humano. Es la basura en la que nos hemos convertido.
los países occidentales, sí hay que preservar la vida de los países occidentales, pero se han encargado de destrozar África, destrozar América, destrozar todos los lugares que tocan. Entonces, no es raro que esto suceda en pleno siglo XXI. No es raro, es horroroso, pero no es raro. O sea, como ya lo dijeron, la respuesta es, se bombardea. O sea, se supo que Saddam Hussein quería tomar, no me acuerdo, Kuwait o no sé qué cosa. Pero ¿quién armó a Saddam Hussein? ¿Y para qué lo armó? Lo armó Estados Unidos para combatir con Irán, para que pudiera frenar a Irán. Entonces, cuando el loco se fue un poquitito de sus manos, entonces atacan a Irak, el dictador, y mientras tanto era el salvador de la patria. Es que los juegos políticos internacionales, los juegos económicos internacionales, los lobbies que existen, que pasan por encima de todos los países, no están al alcance nuestro. Nos superan ampliamente. ¿Sí? No, pues por Dios. O sea, vos decís, un partido, en el mismo partido del gobierno, no hay facciones que unifiquen un criterio. No, está bien, un partido democrático tiene que ser una pugna de ideas constante. Y con esa pugna de ideas llegar a una conclusión de qué es lo que mejor representa a toda la sociedad. Porque un partido que gobierna no es el Estado es toda la sociedad. Entonces tiene que gobernar para todos. Entonces esas facciones diferentes irán encontrando puntos de acuerdo. Después, con respecto a lo de... Es toda una salvajada, pero esto, no nos olvidemos que Occidente juntaba miles y miles y miles de soldados en toda Europa para ir a tomar Jerusalén. Y los que creían que eran dueños de Jerusalén se enfrentaban con ellos y los rajaban, y venía otra cruzada. Y así ha sido toda la historia, diciéndose uno a los otros bárbaros, herejes, por creer en una palabra o en otra palabra, Dios, Alá, lo que fuera. Ningún Dios, supongo, tiene ningún tipo de justificación para cometer masacres en su nombre, ¿no? Yo creo que no. Y lo que sucede, sí, es descarnado, es espantoso, pero ustedes han visto las imágenes de África con los niños, con las pancitas así, que no tienen alimento, y eso es producto de qué. ¿Tenés miedo por vivir en España, estar más cerca? No, ¿por qué voy a tener miedo? No, algún día me voy a morir, y yo qué sé de qué me voy a morir. Bueno, en realidad tengo más miedo al Alzheimer, se supone que algún día se va a morir, pero le han pasado cosas a Miguel Ángel Solá, que bueno, que le has dado tú la cachetada a la muerte, ¿no? En la propia cara. Has tenido 2 episodios importantes. Bueno, nuestra misión como seres humanos se trata de vivir todo lo posible y sacar lo mejor de esta vida. Esto de lo que estamos hablando no es el mejor de la vida, pero lo que pasa es que esto es lo único que genera publicidad en la vida. O sea, si uno ve los programas de televisión, uno dice, tiene ganas de meterse los dedos en la boca todo el tiempo. Llaman a una persona para hablar de, se supone que de un hecho artístico, y terminan preguntándole por el color de los calzones. Es una burla constante de los seres humanos con respecto a los seres humanos. Hay gente que es muy poderosa, en Argentina y en todos los lugares del mundo, que viven de eso, de la desgracia ajena, del dolor ajeno, Esto es lo que genera la historia. No es el diario de Adán y Eva, no es que todas las mañanas los seres humanos nos levantamos a las 7 de la mañana para educar a hijos que son de otros o a salvar vidas en los hospitales mal pagos, Esa no es la historia. Esa no se cuenta en ningún lado, esa la hacemos todos los días, es aburrida. ¿Por qué? Porque es lo común, es lo normal. Es normal que una mamá le dé tomar la teta a su hijo, es normal. ¿Para qué vamos a hablar de qué es lo que le pasa a la mamá cuando le da la teta a su hijo? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que proyecta? ¿Cuál es su futuro? Ya nos hemos cosificado, nos enteramos de todo al segundo. Y somos todos dueños de una opinión, pero ya sabemos cómo arreglar el mundo. Y no somos nada, por más que tengamos esta cosita. Esta cosita es tan dictatorial como los gobiernos dictatoriales. Es horroroso lo que pasó, es lo único que se puede decir. Se puede decir, nos duele por las personas muertas, que no conocemos, pero que hacemos la transferencia y podemos ser nosotros o algún amigo, las familias de esas personas, los lugares bonitos que se destruyen, los frutos de la belleza
de la construcción del hombre. Podemos hablar de infinidad de cosas, pero la verdad es que nos excede mucho todo esto. Atrás de todo esto siempre hay un negocio. Pero eso es una visión un poco relativa y que quizás no nos permite ubicarnos en cuál es el centro del conflicto hoy, porque quizás todo eso que... Yo no soy político. Yo soy un ciudadano. Pero es que de alguna manera acá tratamos de acercar una visión desde ese punto de vista, porque nos miran ciudadanos comunes. Yo tengo una visión relativa, como vos tenés una visión relativa, como ella, como cualquiera. No somos dueños de la verdad. Pero justamente, como estamos intercambiándolas, me parece que esto lo hacemos para que quien nos está mirando de su casa, escuchando a cada uno de nosotros, que ninguno tiene la verdad, se vaya haciendo su composición del lugar. Pero ellos tienen sus verdades. No, digo... Yo no le voy a sentar cátedra a la gente, me preguntaron a mí y yo Perfecto, y estamos intercambiando, porque la mecánica de este espacio También imagino que muchas veces desde el arte, o tal vez el arte también lo esté padeciendo, ojo, esta cosa que tú planteas de cómo necesitamos lo truculento, el conflicto y yo no lo necesito, digo en general. Yo sé a dónde digo fue. En general. ¿Se acuerdan aquella frase del A Coto ver. Buscaglia que decía, ¿qué sponsor la muerte? Era un publicista Exacto. uruguayo que decía, ¿qué sponsor la muerte? Que en realidad, y llevado un poco al teatro, muchos actores se quejan de que cuando hay una obra que habla de cosas del amor, del sentimiento, de hechos cotidianos, como decías tú. Donde no hay un gran conflicto o muertes. Algunos críticos dicen, es una obra costumbrista, casi que llevándola a un plano menor. Quitándole valor, decís. Quitándole valores, en realidad. Destruir es fácil, cualquier cosa es fácil de Claro. destruir. El hombre es fuerte cuando construye. Sí. Y la mujer es fuerte cuando construye. La mujer nació para dar vida, para cuidar la vida y para generar la vida. Claro. Por eso estamos. Si no... Es un mamarracho lo que ha pasado en las redes, ¿no? Yo lo que siento es que, claro, que, A ver, ¿qué cosa? Que esto genera como rencillas interpersonales donde la gente dice disparates, habida cuenta de que no tiene ni idea de nada, ninguno de nosotros tenemos idea ni de temas religiosos ni de temas políticos, porque creo que todos necesitamos encontrarle la culpa a alguien, ¿no? Que era un poco lo que veníamos hablando. Y la gente dice cada disparate, y en nombre de algo se pelea. Yo decía, ¿qué pensará, por ejemplo, los sirios que están en nuestro país? Cuando apareció ese pasaporte por ahí, y yo diría, ¿qué pensarán? ¿Querrán hoy salir a nuestro país, a la calle, habida cuenta que ellos también fueron como centro de atención hace poco cuando se querían ir de este país? ¿Qué pensarán ahora? Hubo muchas declaraciones públicas sobre los refugiados sirios en Uruguay. Adriana, con lo que vos decís es tal cual. O sea, estamos, y hay gente que se cree con derecho a meter en la misma bolsa. Bueno, a por todo eso, el mundo. por eso No, lo pero además decía, por hacer favor, no ciertas mezclar, declaraciones tener cuidado en el Claro, discurso. ¿De dónde sacaste? Claro. O sea, leamos información, el de miedo y repente el terror. podemos compartir, no, porque el tema del uso de las redes y todo eso que fue como parte de lo que Adriana empezó a comentar. A mí me parece bárbaro que podamos informarnos y que podamos compartir información y cosas que encontramos y que nos parece que de repente pueden, no sé, aclarar un poco la situación, se puede empezar a entender a partir de eso. Y a quien quiera tomar posición, pero por lo menos a entender a partir de eso. Pero hay otra parte de las personas que utilizan las redes sociales que empiezan a juzgar y que empiezan antes de saber y antes de leer y de entender, a tirar contra cualquiera que vaya pasando, inclusive los refugiados Me sirios. permiten, Miguel Ángel Solá planteó una frase, o la dejó así caer la frase, y me gustaría tomarla, porque él habla de estamos acá para construir. En este escenario, ¿no? Eso pienso yo. Es que estaba... Eso cada uno con su librito. Sí. Está bien, pero me parece que es la idea, ¿no? Que es un poco el punto. ¿Cómo poder construir? Es cierto que cada uno desde su rol, desde ese pedacito de existencia que te toca, tendrás determinados márgenes y herramientas o posibilidades para construir. Pero ya que estamos en un debate así, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Por ejemplo, desde el rol de un artista como tú. ¿Cuáles son los valores? Pregunto yo. A Yo ver. creo que las conciencias no están vacías. ¿Cuáles son los valores? Pregunto. Esto es un juego de armamentistas. Alguien distribuye todas estas armas. Todos los países del mundo están involucrados en el tráfico de armas. Todos. Ninguno le corta una salida a ningún traficante de armas. Si no es el mismo Estado, tenemos el ejemplo del turco que teníamos ahí en el país en los años 90, en Argentina. También traficante de armas, daba permiso, no es que él sea traficante, tenía sus allegados, Alcázar, y etcétera, etcétera.
nadie les corta. Esos tipos siguen libres, están libres, con mucho más derechos que cualquiera de nosotros en la calle. Y ellos son los que comercian con las muertes. Paralelos a cada Olimpiada, estaba denunciado en una revista de Benetton de hace ya 20 años, 15 años, paralelos a las Olimpiadas había siempre una feria armamentista, con de todo, especializada en cómo matar. Nadie construye un arma para vivir, se construye para matar nada más el arma. Entonces yo no, la verdad es que no sé cómo decir, los valores, ¿cuáles son los valores de vida? ¿Qué invocamos? O sea, aquí ¿qué tenemos? Estamos hablando de los que matan. Pero podemos entender que hay valores en juego o no, porque si lo llevamos al plano ese de que no esto es porque hay armas y las armas matan, bueno, pero digo, ¿podemos llegar a admitir que hay valores en juego diferentes entre los que están peleando? ¿De qué tipo? Por ejemplo, en los países en los cuales nosotros habitamos, en el nuestro, en España, en Francia, en Inglaterra, las mujeres pueden ir por la calle sin ningún velo que le tape la cara, son libres de ponerse la pollera de largo que quieran, las personas son libres de mirar el canal de televisión que quieran, de practicar una religión o no, no tienen que estar obligados a determinada hora a rezar para ningún lado, cada uno es libre de ir a la iglesia que quiera, practicar la religión que quiera, porque es libre. En otro lado no ocurre eso. Y cuando vemos estos conflictos, vemos que hay quienes con armas en la mano matan en nombre de la obligación de creer en determinada religión, practicarla, y se creen con derecho a matar al que es infiel. No, pero ahí estamos mezclando, Sí, pero, y eso bueno, es lo que me da mezclando, miedo. pero No, ¿sabe por qué digo mezclando? Son los mismos valores de la Porque Iglesia Católica, abrazar el son los Islam mismos no valores es de la abrazar el Iglesia terrorismo, y está Católica mezclando las hace- cosas, por favor. Hace 10, 12 siglos. A ver, señores, por favor, me permiten un discúlpame, segundito. pero esto sí lo contesto, por favor. Y tengo el embajador que son en línea. los mismos valores de la Iglesia Católica hace 500 años. Pero en España El tú estás Señores, obligado a practicar el un catolicismo. segundito, Tú en un España segundo. estás Te obligado a pido practicar. que me hagas una gauchada. Tengo Yo el no estoy embajador en obligado línea en hoy, este momento. hoy, en Estamos época de hablando, Franco ¿no? sí. Estamos obligados a ello. Hoy, pero hoy es cuestión de tiempo, te lo estoy diciendo. Miguel En Ángel, todas las relaciones, retomamos en un religiones es instante, cuestión si de me tiempo. permitís. Pero, perdón, el Papa estuvo pidiendo perdón por las masacres cometidas Sí, en en nombre América de hace Dios 500 también, por años. supuesto. 500 Una pausita años porque tengo en después. este momento en línea, por favor, al embajador de Uruguay en Francia, el señor Guillermo Dillero. Dillero, ¿me escucha bien? Sí, lo escucho, perfecto. Buenas tardes y gracias por esta comunicación. No, el gusto es mío. Bien, bueno, mientras en el resto del mundo intentamos entender, se debate, se buscan explicaciones, se hace futurología, usted allí en Francia, ¿qué nos puede decir? Y bueno, mire, lo que está muy claro es que acá en Francia hay una consternación, porque aparte de la indignación que esto ha dado, ha sido un golpe terrible. En la historia de Francia no se conoce ningún atentado de esta importancia. Entonces, ha sido un golpe muy, muy fuerte, y que al mismo tiempo ha desencadenado una respuesta a nivel nacional, es decir, mucha solidaridad, por ejemplo, con los heridos, con la gente, por ejemplo, los servicios médicos han hecho un trabajo extraordinario, muy bien organizado, con los heridos. La población, por ejemplo, una señora que atendió ahí, que abrió su casa y atendió 30 heridos, una muchacha de 15 años que hizo un programa de informático para localizar a la gente. No, ha habido una enorme reacción a nivel popular, pero la gente está anonadada por esto, ¿no? Porque esto es una cosa muy, muy importante. Pero la gente no sabía también de que Francia venía también teniendo su actividad o sus ataques en Siria, que venía de alguna manera también, peleando tal vez más a la sombra, como que esto es una respuesta que en algún momento se podría haber esperado, sin embargo se siente como si fuera insólito. Bueno, lo que pasa es que se esperaba alguna cosa que iba a haber, incluso los servicios franceses, médicos y todo estaban preparándose para una acción de este tipo. Nunca se pensó una cosa de esta envergadura. Es muy sorpresivo, sí. Sí se esperaba que iba a haber alguna represalia, pero no a este nivel, ¿no? De esta importancia. Porque fue un comando hiperorganizado, ¿no? ¿Verdad? En 4 lugares a la vez que intervinieron. No, fue una cosa muy... la gente está
consternada, ¿no? Porque además casi todos los muertos son gente joven, de 20, 20 El barrio años. donde ocurrió, además, exactamente. Sí, que es un barrio popular de París, un barrio donde se reúnen los jóvenes, donde hay... Entonces, todo eso ha sido muy, muy duro y muy difícil de aceptar, ¿no? ¿Verdad? Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta una cosa, porque no hay que confundirse, ¿no? Si bien estos son terroristas musulmanes, pertenecen a una ínfima minoría. Francia tiene alrededor de 4 millones de musulmanes que están bien integrados, que practican su religión, pero que no son que son pacíficos para nada. Los imanes, toda la comunidad musulmana rechazó estos atentados, ¿no? Sí, absolutamente. Y esta gente es un grupo absolutamente minoritario, menos de 1 de cada 1000, pero que tienen una agresividad terrible porque lo forman para hacerse kamikaze. Hay toda una ideología atrás, que es una ideología apocalíptica, y es que Alá va a poner fin a este mundo corrupto y que hay que salvarse del mundo impuro y que solo los puros se van a salvar. Son viejos temas que reaparecen, ¿no? Embajador, sí, una consulta. Imagino que el mismo viernes, habrán empezado a sonar los teléfonos desesperados en la embajada. Sí. Muchos uruguayos estaban viviendo en la zona. ¿Le consta de alguno que esté herido hoy o que estuviera justo en ese momento? Bueno, sí. Han habido algunos uruguayos viviendo, incluso una hija mía vive a 2 cuadras del último atentado, de la Rue Charon. Sí, pero digo, han habido uruguayos. Por suerte, por ahora, esto lo confirmo, no tenemos noticias de ningún uruguayo que haya sido afectado por los atentados. Lo digo por el momento porque todavía no están identificados todos los muertos y los heridos, pero tenemos mucha esperanza de que esto es así, de que no ha habido ningún uruguayo implicado. Su hija me dijo que vive a 2 cuadras de uno de los lugares que fueron atacados. Sí, de la Rue Charon, sí. ¿Y cómo? Sí, pero ella sintió algunos tiros de lejos, sentían los tiros, pero no, es 2 cuadras de mucha distancia. Sí, bien, pero de todas maneras, ¿qué fue primero? ¿Lo que usted lo vio por televisión o que su hija llamó y le dijo, mira que pasó algo? No, yo estaba mirando el partido de fútbol de Francia y Alemania y no estaba enterado de nada. Y cuando terminó el partido dijeron, no va a haber comentarios ya que hay incidentes en París. Y fue así, ahí que me enteré. Y eso eran las 11 menos cuarto, ya hacía más de una hora. ¿Y su hija ya se había comunicado con usted o todavía no? No, todavía no. No, porque ella tampoco se dio mucha cuenta de lo que pasaba. Porque además, durante el partido de fútbol, que la primera bomba explotó antes del fin del primer tiempo, y ahí evacuaron al presidente francés, decidieron no informar nada para evitar el pánico. Claro. Y entonces ni siquiera los jugadores sabían, ni los jugadores sabían que había habido eso. Entonces decidieron que el partido terminaba y una vez que el estadio fue evacuado normalmente, recién ahí la gente se enteró de lo que había pasado, que era terrible, ¿no? Al punto que, hubo gestos de solidaridad. Por ejemplo, los jugadores franceses se quedaron junto a los alemanes hasta la madrugada acompañándolos, porque los alemanes no volvieron, tomaron un ómnibus y después se fueron en un vuelo privado. Pero los jugadores franceses confraternizaron y se quedaron acompañando a sus colegas alemanes, ¿no? Digo, han habido un grandes gestos de fraternidad y eso que se han desarrollado en estos momentos tan terribles, ¿no? Sí, por suerte cada tanto uno constata de todas maneras que en el caos también aparece lo mejor del ser humano, ¿no? Embajador, su hija, que imagino está haciendo su vida ya, ¿hasta dónde el miedo puede hacer pensar en cambiar los planes, ¿no? Y volver? No, jamás, no. Mire, acá nosotros, la embajada, no hemos recibido ninguna comunicación del Ministerio del Interior. Mire que hoy Francia retomó la vida normal. Se abrieron todas las escuelas, se hizo un minuto de silencio a las 12, se les explicó a los niños, vinieron psicólogos para explicarles todo esto a los niños, pero está funcionando todo en Francia, ¿eh? Los comercios abrieron, todo. La vida es normal, funcionan los trenes, los aviones, hay más retrasos porque hay más controles, pero funciona todo. Bien.
es admirable, ¿no? Que realmente se pueda dejar atrás y seguir. Es la manera de combatir la herramienta del miedo, que es la que utiliza el terrorismo. No hay otra cosa. Eso es lo que dicen la mayoría de los franceses, no tenemos que tener miedo y la forma de no combatir el miedo es seguir nuestra vida normalmente. Señor embajador, mostrarle que no les tenemos miedo. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a usted. Por favor. Vamos a saludar a Vero, a hacer la pregunta para que todos puedan participar en casa. Muchas y hacemos gracias. La primera pausa. Gracias, Victoria. El saludo para ti y para todos. La pregunta de hoy es, ¿Uruguay debe involucrarse más en la lucha contra el terrorismo? Y nos pueden hacer saber qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando sus comentarios a través de nuestro mail a estabocaesmia@tele12.com, a nuestro Twitter @estabocaesmia12 y a nuestro Facebook Esta Boca es Mía 12. También estamos esperando sus comentarios para leerlos al aire en la pantalla. Para eso tienen que mandar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Hacemos la primera pausa y enseguida volvemos. Presenta Gladys T para su colección Primavera-Verano. De alguna manera, el seguir para adelante, el no sucumbir al miedo, es de las pocas cosas que pueden estar en el control de los seres humanos en este momento para, bueno, no sé si como para combatir o cuando menos para seguir adelante, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el arte es una pasarela maravillosa. Vamos a intentar dar un poco vuelta a la página, si les parece, y concentrarnos un poco en lo que este invitado de lujo que teníamos previsto para hoy y que está con nosotros tiene para traernos. El diario de Adán, me pregunto qué dirían Adán y Eva de todo esto, ¿no? Los originales. Empezó con Caín la cosa. Claro, por eso digo, no estamos tan lejos, ¿vieron? Leí por allí que te fascina especialmente esta obra. ¿Por qué? No, porque primero es una obra sencilla, de centavo, que es comprensible para cualquiera, que no se burla de nadie, que no hace escarnio de nadie, que habla de por qué vale la pena vivir, que es una declaración de amor constante, que en el público remueve sus sentimientos, sus emociones, que la risa es absolutamente blanca, o sea, que lo que le gusten los insultos y bueno, que quizá prueben ver teatro sin insultos, pero a esos, a los que les gusta lo grosero, no le va la obra. Pero es un texto muy inteligente, muy bonito, muy bello y muy trasladable a cualquiera. Entonces, y además ya me lo sé de memoria. Eso es importante, ¿no, Adri? Sí, es importante. Después de 20 años estábamos hablando recién cuánto tiempo hacía que la representaba, porque yo la vi cuando era estudiante de arte dramático y recuerdo la fascinación. Creo que ninguno de los dos se acuerda si fue en el Galpón o en el Solís, pero ahí aprendí la maravilla del poder de la palabra, ¿no? Sobre todo eso extra que Miguel Ángel habla, lo externo, lo superfluo, lo chispeante, era para un estudiante de arte dramático, era la transferencia de emociones y de sentimientos a partir del no movimiento y de la palabra, ¿no? Y para mí fue bien importante. Yo reivindico mucho el trabajo del autor, por sobre todas las cosas. Considero que un buen actor y un buen texto, mucha cosa acompaña, pero si en definitiva por algún motivo no está, el texto y el autor salen a defender la cancha. Y eso me parece que es bien importante. La confusión de Galpón te puede venir porque en el año 87-88, China Zorrilla y Carlos Perciabales hicieron el diario íntimo de Adán y Eva. Yo no sé si es la misma obra, del mismo texto, no sé si es el mismo autor, pero estuvo en cartel mucho tiempo. Pues yo fui la única vez que lo vi. Fue una comedia muy graciosa. China y Carlos hacían una obra norteamericana. Exacto. A la que ellos les agregaron canciones, y el texto era de Twain adaptado a esa obra, ¿no? Recreado por un autor de él. Y lo llevaban al tono personal, jocoso, o sea, como eran China y Carlos arriba del escenario ellos juntos. No, esta obra no tiene que ver. Esto es una historia de amor
en el tiempo, hecha por dos actores de radio en la época en que la radio era la compañía importante de cada uno en la casa. Allí fue hasta los años 60 y pico. Después ya las radios fueron tomadas por los periodistas deportivos y, quiero decir, por el fútbol y por dos periodistas, ¿cómo se llama?, políticos o de todo un poco, o sea, algunos buena gente, otros no. Y como en todo, la radio se transformó en una historia de... Esa maravilla que era la radio se transformó solamente en una cosa cerrada, sectaria, siempre tomada por los partidos políticos diferentes. Y antes de eso, la radio había convocado a todo lo mejor del arte y de la ciencia, además. Yo aprendí pintura por radio, un hombre que se llamaba Milito, no me acuerdo el nombre, y que me enseñó, me daba paseos por el Museo del Prado y por el Louvre, y explicándome los cuadros y la injerencia de los cuadros por radio. Sí, era maravilloso. ¿Y pintás al día de hoy? ¿Eh? ¿Pintás al día de hoy? No, yo no pinto. No, como dijiste que... Ah, porque pensé que habías aprendido... De pintura aprendiste. Aprendí de los pintores, aprendí... Okay. Es que lo que la radio hacía en ese tiempo, y a través del fenómeno del radioteatro también, que aquí ocupó un lugar muy importante, era que estimulaba la imaginación, estimulaba la creatividad. Uno escuchaba y a través del sentido del oído uno tenía que crear la imagen de lo que se estaba escuchando en relato. Y hoy en día el producto es muy terminado, porque básicamente el poder de la imagen hace de que tú seas más pasivo ante el medio de comunicación de lo que podía ser interactuando con la radio. ¿Qué es lo que pasa con el teatro también? Por suerte en Uruguay el teatro no ha perdido vigencia y ha sido una política de Estado que le ha permitido tener una vigencia importante y un público que accede, porque ante el poder de la imagen a través del cine tan resuelto, muchas veces el cine lo que hace es estimular los efectos y no acompañar el proceso de maduración y de reflexión que te puede implicar una propuesta, cosa que el teatro no. El teatro te pone, te sienta, tenés una actuación, pero en realidad el teatro auténtico te involucra de tal manera en la historia de que tú pasás a ser parte de esa historia en la medida de que te deja conversando. Es lindo ponerse a las afueras del teatro cuando termina una obra y ver qué pasa con el público. Y el público va conversando del tema que se propuso. Y si es una buena obra bien representada, seguro que va a conversar más. A mí me llama la atención que Miguel Ángel vincule la radio con el teatro. Creo que somos más o menos de la misma edad, de la misma generación. 65. Yo soy del año 54, o sea que tengo 61. Mucho menor que yo. Pero compartí, digamos, en mi niñez, era un gran escucha de radio. En Uruguay teníamos un caso excepcional. Tú aprendiste pintura por la radio. En Uruguay había una radio, era en mi niñez, que un periodista, un locutor, transmitía películas. Se iba al cine, en CX32 Radio Sur. Él iba al cine, ¿verdad? Se instalaba en su cabina y relataba la película. O sea, pero relataba que ahora le da un beso y ahora se le acerca. Entra el muchachito, golpea la puerta, la chica lo mira, le toma la mano, le da un beso, se miran apasionadamente. Eso como si fueran traducidas para personas tal cual, para no videntes. Eso existía en Uruguay. Ahora, qué maravilla. Es una maravilla. No recuerdo el nombre de quien lo hacía, seguramente los televidentes que tienen algunos años más lo pueden aportar luego. En CX32 Radio Mundo. Ahora, el tema de la vinculación del teatro con la radio, me parece que el punto de unión, y de alguna manera lo que decía Diana me parece que le da cuerpo, es la voz humana. Es decir, tanto en la radio como en el teatro, la emoción llega al espectador o al oyente a través de la voz humana. Es la voz humana la que llega hasta lo último del corazón, en la inflexión, en el texto, y ese milagro solamente también, lo hace en la radio y el teatro, ¿no? No, en el cine también. Pero en el cine está la imagen, llega por el sonido que le van colocando por detrás,
que es el que te transporta y te hace hilar sentimientos a través del sonido. Pero en radio y en teatro solamente la voz humana. Esa es una cosa fantástica, es maravilloso. Y lo que planteas, imagino, es que el desafío es mayor cuando no tenés efectos de postproducción que te ayuden a sensibilizar al otro. El desafío es mayor. Se basa solamente en el texto. Y Adán, el silencio. La voz y el silencio, porque la imagen que puede producir un actor con su silencio, con sus caras, con sus cambios de expresión, respetando el tiempo. Yo recuerdo, tengo memoria cuando tú hiciste esa Blanche en un tranvía llamado Deseo, en la escena del teléfono, esa caminata que tú haces desde el teléfono hasta la silla. Ay, por favor, me da vergüenza que pero en realidad Ángel Solá acá hable de ese... Fue muy comentado esa actuación tuya y muestra de alguna manera también cómo uno puede hablar tanto en una escena sin decir una palabra. Está. Vamos con Adán y Eva. Mirá este pedacito a ver si no te está llamando para que la vayas a ver al galpón. Ahora después nosotros te vamos a pasar días y horarios. Mirá. Hoy, el diario de Adán y Eva de Mark Twain. Fue hermoso compartir con ella micrófonos y escenarios haciendo lo que hacíamos. Fue hermoso haber sido su amigo y compañero de arte, su oído en momentos de debilidad y su espalda a la hora de hacer apuradas anotaciones. Fue hermoso cada día de trabajo, hasta el más triste, este mismo en el que cerramos para siempre las puertas de nuestro hogar radial, aún sabiendo que era el principio de nuestros silencios. Y es tu Eva. Tu Eva de verdad. ¿Ella? Ella. Tu mujer, sí. Digamos. Sí, además es nueva en el teatro. Es el segundo trabajo que hace en teatro. Es muy buena y además de ser muy buena, es muy bonita. Entonces tiene una posibilidad, tiene un presente muy bonito. Ahora posiblemente sea candidata a los premios Revelación Goya, con la primera película que hizo. ¿Cómo la conociste? ¿En un set de cine, en teatro, por la calle? No, estaba haciendo un espectáculo musical con mis amigos y después de mi separación, entonces mis amigos me pusieron a escribir y a hacer música para que no me muriera. Y entonces, para algo están los amigos, esos que te empujan así en esos momentos son fundamentales. Entonces, nada, escribí hacemos una cosa que se llama Vida, Obra, Sexo y Arte de Alberto Carlos Bustos, Municipal y Pájaro, que venimos haciéndola hace años. Y tocamos la guitarra, cantamos, hacemos todo, y contamos la historia. Y ella nos vino a ver y a la salida vino con un amigo mío, me la presentó. Y la miré. ¿Ella salía con tu amigo? No, no, no. Ah, de casualidad había venido con tu amigo. No, no, pero tengo cara... O sea, ¿la mexicaneaste al amigo, a tu amigo? Tengo cara de... la novia al amigo. No sé. Tengo cara yo de eso. No sé. No. Yo no hago ese tipo de análisis. No, pero se te ocurrió pensarlo. Y nada, y la miré, me dio vergüenza mirarla. Pues. Y entonces... ¿Por qué? Además, toda la vida yo eché pestes de los carcamanes como yo que salían con chicas más jóvenes. Ah, nunca hay que decir, nunca hay que escupir para arriba. Sí, bueno, la vida te pone en tu lugar siempre. Te dijo, toma, ¿y ahora qué haces? Y ahora está enamorada de vos. Y ahora van a tener un hijo. Y ahora... ¿Y cuánto tiene esa criatura? La nona, 2. 2 años. ¿Y? 2 años y 2 meses. No, pero es... ¿Qué y? ¿Hay energía ahí para estar a la altura de la enana de 2 años? No. No, juro que no. Lo que pasa es que es maravilloso. Porque, claro, yo ya me hice una nieta directamente, entonces ya la malcrio, ¿no? Entonces es maravilloso. Las otras 2 no, me costó mucho. Pero esta es maravillosa, esta es de morirse. Y las otras también, pero esta, lo que pasa es que es una cosita de que la vas viendo crecer todos los días y te vas admirando. Habla como una cotorra y le pregunto todos los días qué te hizo el silencio. ¿Y habla así? ¿Y empieza a hablar así o no? No, habla como argentina ahora. No, mezcla todo. Dice,
ponete, en lugar Claro. de ponte o ponete, Sí, dice, sí, claro. ponete, es un intermedio. Muy rica, muy rica. Me preguntaban en algunos mensajes, porque yo había dicho al pasar que habías tenido 2 episodios puntuales en los que habías cacheteado a la muerte tú, ¿no? Y me preguntan, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Bueno, una vez fue un accidente en una playa, ¿no? Sí, fue una ola, mareas del Pino en las Canarias. Es un fenómeno muy raro, son olas se arman olas de 5 o 6 metros y de golpe. De la nada. De la nada, el mar es un plato, por dentro evidentemente es una revolución y yo estaba con las agüitas por acá. ¿Por la ahí rodilla. el agua? De repente veo eso y se me viene encima y digo, ¿qué es esto? En lugar de aplastarme contra la arena, me tiré a cruzarla, me levantó, me tiró, me hizo una lesión medular, me jorobó el cuello. El relato de la mujer es escalofriante. De golpe lo veía así tranquilo en el agua y de pronto escucha un ahogado y mira y ven que lo están sacando del agua otras personas. O sea, que tuviste suerte que había gente que te pudo ayudar y demás, porque quedaste inmovilizado en el momento. No, quedé paralizado. ¿Consciente o no? Consciente, absolutamente consciente, con los ojos abiertos, mirando para abajo, ahogándome en 40 centímetros de agua y escuchando una canción de Serrat todo el tiempo como si un sinfín que no paraba. No, ¿ese es un color que le estás poniendo al relato ahora o es verdad lo que No, es verdad. ¿Se te vino una canción de Serrat? Sí, la única que a mí no me gusta de él. ¿Ves? La vida te hace pagar cosas. O sea, tanto te hizo gozar una persona escuchando sus canciones y vos te fijás en eso que no te gusta. Entonces, y esa es la que se te instaló en ese momento. Esos segundos, consciente e inmóvil, en 40 centímetros de agua, como si vos deben de haber sido, ¿es una eternidad o no? ¿Hubo tiempo de pensar además de escuchar música? No, qué boludo, ¿cómo me voy a morir así? No entendía nada, estaba boca abajo, no me podía dar vuelta y nada. Bueno, y de esa que te dejó un diagnóstico de... tetraplegia. Tetraplegia, bueno. El primer diagnóstico. Después a los 4 días empecé, primero involuntariamente se empezaban a mover las piernas y después ya empecé voluntariamente, pero fue muy desagradable todo, el post fue muy desagradable. Parecía el hombre elefante, todo hinchado, así por cortisona, por morfina, por todo lo que me daban. Fue muy desagradable. Pero lograste, bueno, lo que tal vez otros no logran, ¿no? Y es seguir en el ruedo, reponerte, rehabilitarte. Sí, eso es lo agradable. Y cuando yo me acerqué a hablarte de eso hoy antes de empezar el programa y de decirle, che, qué bárbaro, qué bien, ¿cómo pudiste? Y me dice, sí, pero después me pasó otra cosa, es una tras de otra. ¿Qué pasó después? Consejo para los mayores de 50, los hombres mayores de 50, escuchen bien. Cuando tengan ganas de hacer pizza a la noche, siéntense como las mujeres que son inteligentes. No lo hagan parado. Parece ser que no sé qué glándulas hacen un esfuerzo terrible y tuve un síncope vasovagal y nada, me caí y me rompí toda la cara. 150 puntos por dentro y por fuera tengo. Huesos, todo. De este lado. De este no, este es mi lado precioso. Bueno, las cicatrices a los hombres no les sientan mal, ¿eh? ¿Qué? Las cicatrices a los hombres no les sientan mal. Puede ser discutible, pero no les sientan mal. Sí, pero cuando no podés comer porque se te cae. No me des detalles, dejemos otro. No me arruines la imagen. Vamos a hacer vamos a ir a una tanda. Les recuerdo que se viene el verano y hay que comenzar a prepararse y nada mejor que tomar en cuenta la promoción de la óptica Stella Heinchuk, que saben que durante todo el mes de noviembre con la compra de un par multifocal Varilux te estás llevando un multifocal de sol Multistar. Llevas 2 y pagas 1, no te lo pierdas. Pausa y ya volvemos. Volvió durante el mes de noviembre el famoso plan recambio de Vía Confort. Aprovechen y renueven pagando mucho menos. ¿Cómo funciona? Llevas, por ejemplo, tu viejo televisor, en Vía Confort te lo toman como parte de pago y te llevas uno nuevo pagando obviamente mucho menos. Por ejemplo, este LED AOC de 32 pulgadas con 3 años de garantía. Lo podés llevar por solo $299. Tiene sintonizador digital, HDMI por 3 y entrada USB. Solo, te repito, $299. Podés pasar por cualquiera de las 4 sucursales de Vía Confort o llamar al Fonovía 2507-3883. Che, un fuerte abrazo para Imelda, que la tenemos de nuevo recuperada y sanita sentada en tribuna.
Qué bueno, a ver, otra luchadora, otra que le da cada tanto una linda cachetadita, ¿no? A lo que es la adversidad. Gracias por estar de vuelta. Bien, tenemos que irnos despidiendo. A mí lo que me gustaría es repasar la fecha y el horario del Diario de Adán y Eva. Teatro El Galpón. Acá Sí. tengo, corregime, sábado 28 a las 21 horas, domingo 29 a las 19 horas. Creo que es correcto. Bien. No por supuesto que no es la primera vez acá, ¿no? Para nada. No. ¿Y en el Galpón? Tampoco. Tampoco. ¿Qué hiciste en el Galpón? Y vine a hacer una de Bustos, un día que se cortó, se rompió la consola, estuve como media hora tocando la guitarra, cantando y contándole historias a la gente y se quedaron todos. Y, ay, por favor, después que no pase hicimos, nada esta vez. Y después favor. hicimos el espectáculo, cuando volvió. Y después estuve, que ahí estamos en discusión, que ella no sabe si vio el diario No, en el Galpón sí, pero no es el Galpón o en el Solís. o en el Solís. Esperá, ¿le puedo pedir una cosa? Como no, aprovechá. Reproducime hay una frase que me encantó, que no me acuerdo cómo era, es que si te vas tú primero, si uno de los dos se tiene que ir, que seas tú No, primero. esa es la plegaria de ella. A ver, decímela. ¿Qué soy yo? ¡Anda! Pero no te la sabes, pero a esta altura. Sí, no era que tenía buena memoria. No, pero convengamos que muchas Ay, veces no se sabe la letra. uno se sabe su parte y la del otro, pero es que ¿o no no? es mi letra, no. Y además eso es... Está bien, ¿sabes qué? No seas que sinvergüenza, no es mi gente la letra. vaya a ver. Que la gente la vaya a ver, me encantó. Claro, ya está, claro. Algo sembraste así la como que semillita. si vos te vas primero, yo no podría vivir sin vos. Me pareció una de las cosas más románticas del mundo. Entonces, ¿qué? ¿Me voy yo primero? Prefiero ¿Cómo? irme primero, porque si vos te vas, yo no podría vivir sin vos. Qué egoísta, pero qué tierno. Ah, a la qué vez, egoísta, ¿no? pero que sí. Sí, tal cual. Miguel Ángel Solá, muchísimas gracias por No, habernos ustedes, acompañado. Te reservo para vos una invitación a la gente para ir a ver la obra. ¿Cómo? Te reservo para ti, en tus palabras, la invitación a la gente para ir a ver la obra. Yo, como vendedor, soy muy buen comprador. Bueno, está bien. No, que si tienen ganas de ver una obra bonita, vayan. Es bonita. Y que la hacemos con todo cariño, es que está llena de talento, hay talento en la música, hay talento en la dirección, hay talento en el vestuario, hay talento en la escenografía. Y hay amor en la escena, del ficticio y del real. Bastante bien. ¿No? Además, hay que valorar eso. No, es una historia de amor preciosa. Lamentamos muchísimo la muerte de Brugo Carámbula. Queda un poco en la sombra por todos los atentados en París y demás, pero imagino que para ustedes también, bueno, para todo Río de la Plata, Hermoso ¿no? tipo era Berúo. Hermoso tipo. Además, guitarrista maravilloso, tipo simpático, agradable, buena persona. Lamentable. Uy, no sabes el rosario de amigos, de queridos, de admirados que he tenido en estos últimos años de ir volviendo a mi país. Así que ya ahora quedamos en primera fila nosotros, a ver qué pasa. Y bueno, es la vida, ¿no? Sí, claro. ¿Pero estás bien parado ahí? No, sí pienso vivir hasta los 134 años, porque me dijeron que ahora hay un gen nuevo que se ha descubierto, que se implanta en no sé dónde. Voy a juntar dinero para hacer. Bueno, hay que ir a verla ahora para que pueda juntar dinero. Hay que ir, hay que ir al Galpón. Eso. Por esa razón los Por invito. esa razón, que el señor quiere llegar a los 134. Un placer, Miguel Ángel. Muchas gracias por habernos acompañado. Adrianita, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, como siempre. La nieve